Bienvenido a esta intervención número 19 de la serie dedicada a los rasgos más comunes de la historia universal que han marcado las características de una historia precisamente universal tan monótona, puesto que, como lo he mencionado, los seres apasionadamente encaminados a buscar el poder y apasionadamente encaminados a acumular bienes y propiedades o riquezas, se unieron desde el comienzo de la historia, hace 10 o 12 mil años, y no han creado una historia distinta de la que conviene a ese matrimonio original. Es el momento entonces de precisar un poco más. Lo iremos haciendo varias veces, pero es el momento de precisar un poco más que estos dos, digámoslo, y lo he dicho así, como dos locomotoras mentales, obedecen a un cerebro que sostengo y creo salió así de los diferentes estadios evolutivos o de las diferentes etapas evolutivas, salió así marcado para crear la historia que hoy vivimos. También es importante señalar que no es que hubiera un plan premeditado para que así fuera esta historia. No es posible pensar que la historia de estos 10 o 12 mil años hubiera sido planeada o programada al estilo de las eh, conspiraciones que tanto atraen a las personas por su, por su misticismo precisamente asociado a este tipo de circunstancias, las conspiraciones, porque es llamativo la consistencia desde un comienzo. No ha habido evolución en ese sentido. Es el mismo, digámoslo, par de cerebros que en la medida en que han pasado los siglos y los milenios, sus manifestaciones pueden ser diversas, dadas las circunstancias, pero la raíz es la misma. Luego, debe obedecer a cerebros con particularidades estructurales, muy bien, muy bien ancladas en el cerebro, muy bien formadas como neurocircuitos que se transmiten genéticamente de generación en generación y así de esa manera han poblado la tierra. Piense usted en que usualmente el historiador se especializa. Por eso es el famoso recorrido que hace un estudioso, su carrera universitaria, luego hace una especialización, una maestría, diferentes estudios, y finalmente los historiadores más prestigiosos y con más renombre y más escuchados y más consultados son aquellos que tienen un doctorado, lo cual quiere decir que son especialistas en un área de la historia. Cuando usted escucha a dos historiadores de esas calidades y de esas categorías académicas, entre ellos pueden dar infinidad de detalles sobre momentos históricos cada vez más pequeños, como al que ve al microscopio. Ellos, incluso entre ellos, hay una especie de, en las conversaciones, una especie de alarde, en el buen sentido, de conocer ciertos detalles de lo que están hablando. Y cuando conocen el mismo campo, su discusión
muchas veces es, además de, de sabroso escucharla, también es una suerte de pelea o conflicto entre quién es el que conoce más detalles sobre ciertos hechos históricos. Yo le propongo que aquí, en vez de mirar con un microscopio, nos vayamos a un balcón muy alto, me lo estoy imaginando como fuera de la tierra, un balcón, un palco, como en un teatro muy lejano, en donde usted puede observar la película de la historia a través de esos rasgos muy comunes, tratando de evitar esos detalles con el único propósito de que veamos es lo común, porque a veces los detalles nos permiten concluir, y para mi gusto con con cierto error, nos permiten concluir que los personajes o los momentos históricos son muy distintos. Si usted habrá notado, en estas intervenciones he evitado nombres propios precisamente porque en la época contemporánea del Internet y de las redes sociales, hay tanto acceso al conocimiento que todos nos sentimos en alguna medida muy conocedores de los intereses que tenemos. Es decir, sin exagerar, todos nos sentimos muy sabios. Yo he notado por mi trabajo y porque también soy profesor, que en el pasado, y digo hace unos 30 años o un poco más, o digamos antes de que terminara el siglo XX, cuando una persona mencionaba una fuente, es decir, lo que había leído, era muy común que el auditorio prestara cierta atención, porque esa fuente daba la impresión de credibilidad. Hoy en día, cuando una persona menciona una fuente, inmediatamente el auditorio la compara con sus fuentes y o bien rechaza de plano la que menciona el conferencista o el profesor, puesto que no está dentro de su categoría de las fuentes, o lo acepta de manera también inmediata porque pertenece a la categoría de sus fuentes. Entonces todos profundizamos cada vez más la verdad que tenemos y estamos cada vez menos abiertos a otras verdades. Por eso he evitado intencionalmente mencionar fuentes y solamente me he concentrado en las observaciones que me, a las que he llegado y a las conclusiones a las que he llegado producto de mi estudio del comportamiento del ser humano en la historia y en el mundo del trabajo. Entonces le digo que si nos subimos a ese balcón y observamos la historia, voy a mencionar por primera vez algunos nombres, por eso fue que lo anticipé. Si usted observa a un Alejandro Magno, a un Julio César, a un Napoleón y a un Hitler, si los miramos en detalle, son personajes históricos muy distintos. Hitler, por ser tan reciente, consideramos que es el perverso de ellos, el malo. Julio César y Alejandro Magno son clásicos, son héroes en alguna medida, y Napoleón es un hombre genial desde el punto de vista militar. Pero si los miramos desde el balcón que le propongo, los cuatro son exactamente iguales, tienen la misma naturaleza. Su, su apasionamiento natural, no digo decidido, no es la voluntad, no es que ellos quisieron ser así, no. Su cerebro o su comportamiento obedeció
a su cerebro inclinado a la búsqueda del poder. Si observamos a Hitler, que es tan reciente, veremos que nos molesta terriblemente los crímenes que cometió, pero no dudo que las personas que sufrieron los crímenes de Alejandro Magno rumbo a la India, los crímenes de Julio César rumbo a la Bretaña, los crímenes de Napoleón rumbo a Rusia, quienes vivieron esos crímenes, esos genocidios, debieron sentir lo mismo que hoy sentimos frente a la reciente historia de Hitler. A eso es que me refiero, que es el cerebro. Ellos obedecen a unos cerebros. La distancia a la cual los vemos es la que determina y nos hace creer que son seres distintos, cuando su naturaleza es exactamente igual. Son personas, y como ellos cuatro hay muchísimos en la historia, muchos de ellos que no conocemos y no están reflejados en la historia, y como he dicho, en la primera mitad de esta historia no había escritura, luego debió haber muchísimos como ellos. Pero ellos crearon unos cambios en los sitios donde habitaban, muchas veces motivados por ideales que planteaban los pensadores de su época. Ellos generalmente se amparaban y se escudaban en ideales de cierta intelectualidad, pero su naturaleza es el poder y la guerra. Luego viene, durante mucho tiempo después de esos personajes que arrasan con terrenos enteros, con naciones enteras, con a veces hasta continentes enteros, luego viene una época en la que se multiplican los seres políticos, uno tras otro, todos en una serie de oportunismos, queriendo recoger los ideales anteriores para decir que ellos continúan la historia de esos seres que la historia ha llamado las grandes biografías. El político lo que tiene es un cerebro oportunista, pero también está orientado al poder. Lo que sucede es que él no puede crear esas grandes hazañas militares. Él simplemente se cuela por las rendijas de esas burocracias, tiene sus mañas, es un gran vividor, es un gran mitómano, pueden crear una imagen de sí mismos completamente lejana de lo que realmente son, y ellos lo saben, pero su afán de poder es mayor. Su anticipación del poder, tanto en unos como en otros, es lo que habla de su cerebro, de cómo funciona el cerebro. Y eso es lo que hoy conocemos muchísimo más que antes. Y me continuaré refiriendo a él en la siguiente intervención, puesto que es muy importante que destaque el conocimiento que hoy tenemos del cerebro para entender el comportamiento de estos seres que, como son tan públicos, se la pasan hablando. Si usted ve a los políticos, ellos se la pasan hablando, se la pasan interviniendo en la radio, en la televisión, en las redes, etcétera. Entonces, ellos están mostrando constantemente sus cartas mentales. Por eso es tan fácil recoger información de ellos para conocer su naturaleza mental. Pero digo en general del político, no estoy refiriéndome a un político específicamente, ni a un país, ni a una nación. No, a ese ser político que también ha recorrido la historia desde hace 10 o 15 mil años. Continuaremos la próxima vez entonces destacando esas características del cerebro que nos permiten entender esa fascinación por el poder que es lo único que los mueve. Mil gracias.